Realmente el Teams me lanza un problema, me aparece un error ahí que dice que tengo problemas de intermitencia de red, pero en este caso no está sucediendo, así que por lo menos mi red no es, ¿ya? Ahora, no dudo que te esté pasando porque está lloviendo, ¿ya? Y ustedes saben que los días de lluvia a veces no son las mejores condiciones para poder hacer clases por internet, porque evidentemente empieza a haber latencia, intermitencia, y eso impide básicamente que nosotros podamos realizar la clase de manera prácticamente normal, ¿ya? Esperemos que no afecte mucho, ¿ya? Pero en el peor de los casos, no te preocupes que se está grabando la clase, ¿ya? Ya, muchachos. Entonces, empecemos con lo más básico que se tiene que ver durante este semestre, y evidentemente lo más básico son los JSP y los servlets, ¿ya? Primero, ¿qué es un JSP y un servlet? Para la mayoría, evidentemente lo saben, y el JSP es una... Primero, empecemos con el servlet. El servlet es una clase Java especial que hereda ciertos elementos que nos permiten a nosotros realizar interacciones. ¿Interacciones de qué tipo? Interacciones que son para poder realizar acciones dentro de una solicitud HTTP. ¿Cuáles son las solicitudes HTTP? El request y el response, ¿ya? Y los métodos de solicitud hay varios. Está el doGet, el doPost, el doPut, el doDelete, eh, etcétera. Hay varios, ¿ya? Generalmente nosotros utilizamos el doGet y el doPost para las clases. Entonces, el servlet tiene la gran gracia de que es una clase Java que nos permite administrar una solicitud de acuerdo a lo que se está realizando y poder responderla por medio del request y el response, ¿ya? Entonces, bajo ese concepto, el servlet tiene varios elementos que nos permiten a nosotros realizar ciertas acciones, ¿ya? Ahora, vamos a comenzar con un nuevo proyecto que se va a llamar el proyecto nivelación. Vamos a colocarle así, ¿ya? Que va a ser una aplicación web en un principio. Vamos a dar siguiente. Lo llamaremos proyecto nivelación. ¿Ya? Siguiente. Y tenemos que verificar dos cosas cuando hacemos un proyecto. Primero, que el servidor, en este caso, sea Glassfish Server, y que la versión Enterprise que estemos utilizando sea por lo menos Java 7. ¿Qué significa eso? Que sea Java 7. Significa que tenemos nosotros el JDK 8 instalado en nuestro computador, y para la versión web siempre va una versión atrasada. O sea, si nosotros tenemos el JDK 8 en nuestro computador, la versión web siempre va a ser la 7. Si tenemos el JDK 7, la versión web va a ser la 6, y así sucesivamente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando se da por finalizada una versión de JDK, recién en ese momento se permite utilizar la versión Enterprise, ¿ya? Porque la versión Enterprise debe ser la versión más estable y más segura, ¿ya? Entonces, cuando se da por finalizado un ciclo, normalmente que es el ciclo de depuración de Java, es cuando se autoriza, o Java mismo autoriza, que se utilice esa versión para el desarrollo web, ¿ya? Además que el desarrollo web conlleva un poco más de cosas que el desarrollo estándar normal, como por ejemplo los servlets, los elementos de los Enterprise Java Bean, etcétera, ¿ya? Entonces, que nosotros tengamos el Java Enterprise 7 significa que en el fondo nosotros tenemos el JDK 8 instalado, ¿ya? Podemos recurrir a las demás también, pero con el 7 estamos más que bien, ¿ya? Y frameworks no vamos a utilizar en este momento. Si nosotros le damos siguiente aquí, nos va a decir cuáles son los frameworks que nosotros quisiéramos utilizar. En este caso no vamos a utilizar ninguno, ¿ya? Pero los dos más utilizados normalmente en el mercado son Spring Web MVC
y Hibernate, ¿ya? Que son para la persistencia de los datos. Hacen algo similar a lo que hace JPA e incluso en algunos casos se combinan, ¿ya? Junto con JPA para poder realizar algunas cosas, ¿ya? Pero en este caso no vamos a utilizar ninguno. Le vamos a dar terminar. ¿Ya? Y vamos a pensar que nuestro proyecto va a ser un administrador de personas, ¿ya? Y ese administrador de personas va a tener, por supuesto, tres elementos. Las personas, ¿ya? Eh, las comunas a las que pertenecen, ¿ya? Y, no, dos personas no. Las personas y las comunas, sí. Creo que con ese ejemplo va a ser más que suficiente, porque si lo alargo más después nos va a faltar un poco de tiempo. Ya, entonces va a tener personas y comunas a las que pertenecen esas personas. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar con un servlet que nos permita a nosotros realizar la interacción de las personas. ¿Ya? Vamos a comenzar a realizar la separación y para eso vamos a hacer clic en Source Package, nuevo, Java Package, ¿ya? Y vamos a colocarle a este Java Package servlets para distinguir que ahí vamos a colocar todos los servlets que vamos a utilizar, ¿ya? Y vamos a hacer un servlet de ingresar personas, aunque no lo vayamos a codificar, ¿ya? Pero el servlet de ingresar persona lo vamos a realizar a manito, ¿ya? Para ver todas las cosas que incluye e influyen en realizar un servlet. Entonces vamos a hacer clic derecho en el package servlet, vamos a colocar Java class, ¿ya? Ya a esta clase le vamos a llamar servlet ingreso persona, ¿ya? Presionaremos terminar. Y vamos a ver todos los elementos que incluyen y necesita un servlet para subsistir y existir como tal. Primero, un servlet necesita una importación hacia java.servlet.http y aquí nosotros tenemos http servlet, que es una clase abstracta que vendría a ser la que le proporciona todos los elementos al servlet para poder realizar sus operaciones. Entonces vamos a colocar http servlet y http servlet, como les dije, es la clase abstracta y es la clase superior del servlet, de todos los servlets que nosotros vamos a realizar. Por lo tanto, debemos indicar que nosotros vamos a extender desde http servlet. Ya, ahora, ¿qué es lo que tiene la clase http servlet? Si nosotros hacemos clic aquí y describimos la clase, vamos a ver todo lo que conlleva. Primero, tiene varias importaciones. Primero, a java.io.exception para el manejo de las excepciones de input-output que se pudieran producir. ¿Qué significa? Hay un error al ingresar las cosas por teclado, hay un error al ingresar las cosas al tratar de colocar las cosas en alguna parte. El IO exception se fija en todas esas excepciones que tienen que ver con el ingreso y la salida de los datos, ¿ya? Luego, el JavaLang Reflect Mode lo que hace es indicar cuál es el modo en el fondo que nosotros vamos a utilizar. Y aquí tenemos todos estos modos disponibles para poder realizar las operaciones, ¿ya? Resource Bundle nos va a ayudar para poder ver, normalmente cuando se habla de bundle en programación es para poder realizar un repositorio en donde nosotros vamos a tener algunos elementos disponibles, ¿ya? Y Resource Bundle nos va a ayudar a tener recursos y elementos disponibles para poder realizar acciones, ¿cuáles? Básicamente, to get, to post, etc. ¿Ya? Generic Servlet es la clase superior de HTTP Servlet, ya que la superior es la herencia. Y lo que hace Generic Servlet es generar elementos que son los que se van a utilizar para realizar ciertas cosas. Fíjense que estos métodos
está el destroy, que es el que se encarga de destruir la instancia del servlet. ¿Ya? Si nosotros vamos hacia abajo, no nos va a retornar nada, por supuesto, porque todas estas clases son abstractas, y la gracia que tiene la clase abstracta es que el hijo se encargue de la programación, en la mayoría de los casos, ¿ya? Pero en este caso, este es un método que se va a encargar de realizar la destrucción del servlet como tal, ¿ya? El init parameter es cuando para inicializar un parámetro que nos está llegando por consulta. O sea, cuando yo genero un TXT, un textbox, por decirlo, un input type text, ¿ya? Y yo envío ese parámetro hacia el otro lado, ¿ya? Cuando el servlet recibe ese elemento, tiene que generar un parámetro que lo contenga a partir del nombre del elemento input, ¿ya? Entonces, por eso es que tenemos que definir el nombre, porque si no tenemos el nombre, no tenemos cómo inicializar el parámetro, ¿ya? Y el encargado de realizar esto es el init parameter, que recibe el nombre del elemento input y genera un parámetro a partir del. Recuerden que cuando nosotros estamos hablando de parámetros en un servlet y estamos recibiendo el parámetro, siempre lo utilizamos con un método que se llama getParameter, ¿ya? Y el getParameter del request, básicamente, es el conjunto de parámetros que tiene que se están mandando por el request, y por supuesto se utiliza desde ahí. Ya, init parameter name, básicamente lo mismo, pero es una enumeración que contiene los datos. Get server config es para indicar cuál es la configuración que va a tener el servlet, y el get server context para retornar cuál es la ubicación del servlet, ¿ya? El servlet info también hace lo mismo, pero la diferencia es que este tiene una pequeña configuración adicional que normalmente cuando nosotros lo ejecutamos nos dice este es un servlet ubicado en, y dice la dirección del servlet en el fondo. El init, y como podrán ver aquí, son un método sobrescrito, ya que nos permite inicializar el servlet, pero de todos estos, los más importantes son los siguientes. El log, que nos permite guardar los mensajes en el servidor, en un archivito que se llama el server log, ¿ya? Y si se produce algún error, se almacena ese log dentro del servidor. ¿Para qué? Para que nosotros podamos verlo y podamos analizar cómo realizar una solución a ese error. Y el más importante de todos es el service. El service es el método que recibe el request y el response. Y este método nos permite a nosotros realizar el despliegue del dato. ¿Dónde? En un servlet, y este es el método que utilizan los JSP. ¿Por qué les digo los JSP? Porque recuerden lo siguiente, el JSP, a pesar de ser una página web y que nosotros lo programamos con web, en realidad es un servlet. El JSP es un servlet, ¿ya? Y el JSP, en la parte que nosotros programamos en HTML, para los que han estado en clase conmigo, en algún momento les dije que nosotros no podemos inicializar valores de clase en un JSP. ¿Por qué? Porque el JSP en el fondo está haciendo uso de un método. Un método para poder desplegar esa información del JSP, que lo traduce en un HTML a partir de una clase Java, ¿ya? Y el método que realiza esa acción es service. Por lo tanto, cuando nosotros estamos programando algún elemento en un JSP, en realidad nosotros lo que estamos haciendo es rellenar el método service. Y el método service es el que se ejecuta para desplegar el JSP, y por supuesto el que se encarga de hacer el envío de datos de un lado para otro. Por eso es que tiene el request y el response, ¿ya? Y todo esto viene de generic servlet. Y el resto de los elementos son implementaciones de servlet, servlet config y serializable, ¿ya? Y si nos vemos a esta clase, serializable no tiene nada. Servlet config tiene los métodos necesarios para, y que determina que tiene que tener un servlet sí o sí, que es el servlet name, servlet context, init parameter y init parameter name, los cuales están implementados en el generic servlet, y servlet que tiene el init, el service, el get servlet info y el destroy, ¿ya?
Ahora, si nosotros nos vamos al servlet de ingreso de persona que estábamos haciendo en el fondo, y nosotros colocamos control espacio, vamos a ver todos los elementos que de por sí el servlet, sin que nosotros tengamos nada, por el hecho de ser hijo de HTTP servlet, ya tiene en su poder. ¿Ya? Evidentemente tiene el clon que tienen todas las clases, que esto viene de objeto y que nos sirve para clonar una clase en el caso de que sea necesario. El destroy para poder eliminarlo, ¿ya? El do delete, el do get, el do head, el do option, el do post, el do put, el do trace, que son métodos de envío, ¿ya? El do get y el do post están ahí, evidentemente, son los que más utilizamos, pero todos estos están disponibles. Nosotros tenemos el do delete, el do get, el do head, el do option, el do trace para poder realizar las acciones también. Solo tenemos que indicar cuál es el método correspondiente, ¿ya? El igual que es un booleano que determina si lo sobreescribimos, si es que una clase es igual a otra. Por defecto va a analizar punteros de memoria, pero nosotros podemos decir que analice contenido, todo depende de si lo sobreescribimos. El finalize, que es el método que existe en todas las clases Java que finaliza el puntero de memoria, es el último método que se ejecuta en una clase Java y es la que permite eliminar el puntero de la memoria, ¿ya? Por lo tanto, el finalize es lo último que se ejecuta siempre. Nosotros podemos sobreescribirlo, ¿ya? Podemos hacer, por ejemplo, que antes de que finalice un puntero en la memoria, colocar un system.out.println que diga que se está eliminando de la memoria un puntero X. Eso también lo podemos hacer. Pero al fin y al cabo, el finalize, sí o sí, lo que va a hacer al final es eliminar el puntero de memoria, ¿ya? El init parameter y el init parameter name, que lo acabamos de decir, el last modificate, que es un método que indica, de acuerdo al HTTP servlet, cuándo fue la última modificación que se realizó enviando un long. Por lo tanto, lo que te envía ahí es el minuto y el segundo específico. Recuerden que las fechas se manejan por medio de long, contando cada milisegundo que pasa desde el inicio de los tiempos en informática. ¿Ya? Por lo tanto, lo que estamos recibiendo ahí es el milisegundo exacto en donde se hizo la última modificación de un record, por ejemplo, que en este caso es lo que está recibiendo. ¿Ya? Bueno, y tenemos el servlet config, servlet context, servlet info, el servlet name para indicar cuál es el nombre que tiene el servlet, porque recuerden que no necesariamente el nombre del servidor es el valor que nosotros estamos utilizando para redireccionar el servlet, pero lo vamos a ver inmediatamente. Ya, el log y el service, que recuerden que es el importante. ¿Ya? Service es el que se encarga de realizar el muestreo de datos de JSP. Entonces recuérdenlo, JSP es un servlet. Es un servlet que basa su funcionamiento en el método service. ¿Ya? Y por supuesto tenemos el toString que viene desde la clase Object. El resto son importaciones y elementos que pudiéramos llegar a hacer, pero estos son los elementos que contiene un servlet de por sí, desde el momento en el que nosotros hacemos extends HTTP servlet. ¿Ya? Ahora, además de el HTTP servlet, nosotros necesitamos importar java.servlet http.servlet request para poder manejar los requerimientos que nos manda el usuario. java.servlet.http servlet response para poder responder a esos requerimientos. Ya también necesitamos import java.servlet.annotation servlet. ¿Qué es lo que hace el web servlet? Indicar cuál es la dirección de respuesta que va a tener nuestro servlet. Que se llame servlet ingreso persona no quiere decir que vaya a ser la dirección por la cual yo voy a responder a esa solicitud. Por supuesto, podría ser, pero normalmente no es así. Nosotros colocamos un nombre distinto al servlet para que sea más entendible y más corto al escribirlo en los formularios normalmente. Nada nos impide que sea el nombre del servlet, pero por lo general le cambiamos el nombre. ¿Ya? Y por supuesto, también tenemos que importar
java.io.ioException, porque podría llegar a producirse un problema de entrada y salida y nosotros tendríamos que ser capaces de manejarlo, ya, de entrada y salida de datos. Y también import javac.servlet exception. ¿Ya? Esas son las clases que nosotros necesitamos para poder desarrollar un servlet. ¿Ya? Súper importante. Tenemos que entender que estas clases determinan el movimiento que se realiza en el servlet a partir de un request, a partir de una solicitud de un usuario. ¿Ya? Necesitamos el servlet request para poder manejar esa solicitud. Necesitamos el servlet response para poder responder en algunos casos, enviando de la página, redireccionando la página, realizando quizá una pequeña configuración hacia algunos datos, etcétera. ¿Ya? Es más raro que utilizamos un response, pero lo vamos a utilizar igual en algún momento. ¿Ya? Y el servlet de por sí lo debe tener, porque el método doGet, el doPost, el doDelete, el doGet, etcétera, todos ellos manejan el request y el response, todos lo reciben por parámetros. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser capaces de tenerlo para poder manejarlo. ¿Ya? El annotation web servlet nos va a permitir a nosotros indicar cuál es la dirección de respuesta que vamos a tener. Por lo tanto, tenemos que tenerlo sí o sí. Y el IO exception y el servlet exception son excepciones que podrían llegar a lanzar los métodos doGet, el método doPost, el doDelete, etcétera. Por lo tanto, como podrían llegar a lanzarlos, nosotros tenemos que dar el aviso o manejarlos. Todo va a depender de lo que nosotros necesitemos. Normalmente le indicamos a la próxima clase que estos servlets o este elemento pudiera llegar a lanzar una excepción. ¿Ya? Entonces tenemos que tenerlo igual. Ahora, el siguiente paso es colocar el web servlet. Y en el web servlet, el único dato, nosotros tenemos muchos datos que podemos utilizar. Podemos colocar si que tiene un soporte asíncrono, que es un booleano que determina si existe o no existe el soporte asíncrono. Podemos colocar una descripción, un nombre de despliegue, unos parámetros que van a hacer para inicializar algunos elementos. El latch icon nunca lo he utilizado, pero sirve para que nosotros podamos describir un icono en una string en el fondo, es un elemento para poder indicar cuál es el icono que va a tener el servlet, porque al igual que todos los elementos de HTTP, nosotros podemos colocarle en la parte de arriba un icono para que sea desplegado. ¿Ya? El load startup es para ver el orden en el que se va a cargar el servlet, ¿ya? Que por defecto empieza en -1. El nombre del servlet, el small icon, valga la redundancia, que es lo mismo que el otro. El value, que va a ser el valor que va a tener como dirección el servlet, ¿ya? Pero lo importante es este, el URL pattern. Todo lo demás lo podemos obviar, pero este no lo podemos obviar. El URL pattern lo que hace es indicar cuál es la dirección de respuesta o las direcciones de respuesta a las cuales yo voy a responder como server. Y fíjense, es un arreglo de strings. ¿Qué significa eso? Yo puedo colocar más de una dirección de respuesta. ¿Para qué es útil? Cuando, por ejemplo, yo tengo unos HTTPs, me parezco a Bachelet cuando digo eso, eh, cuando tengo unas páginas separadas por carpetas. De hecho, vamos a hacer ese ejemplo. Eh, Separar los elementos por carpeta, porque vamos a hacer la creación de las comunas y vamos a hacer la creación de las personas y los vamos a separar en elementos diferentes. Ya va a estar la carpeta que va a manejar el create, el delete, el edit y el list de personas y también los elementos de comuna. Entonces, ¿para qué sirve el URL pattern? Dependiendo del lugar donde yo estoy desplegando el JSP o el HTTP, perdón, o el HTML, eh, va a ser el lugar al cual yo voy a llamar al server. Por supuesto, si estoy en el directorio raíz, yo voy a llamarlo directamente desde el directorio raíz. Ya, por lo tanto, voy a decir el nombre del server. Pero si yo no me encuentro en el directorio raíz, cuando yo coloco el nombre del servlet o el nombre de respuesta del servlet, se está asumiendo
que se encuentra en esa misma carpeta. Y eso no siempre es así. Por lo tanto, el URL patterns tiene la tarea de indicar a cuántas direcciones es capaz de responder el servlet. Y eso puede ser en las direcciones de dentro de una carpeta o en la dirección del directorio raíz. ¿Ya? Vamos a ir viendo, a medida de que no vaya respondiendo nuestro servlet, cómo algunas cosas se realizan mejor a partir del directorio raíz y otras cómo se realizan mejor a partir de las carpetas. Pero al fin y al cabo, cómo nosotros por medio del URL pattern podemos hacer que el servlet funcione exactamente igual, no importa la condición de que se encuentra. Por eso es importante que nosotros tengamos claro cuáles son las direcciones en las que sí o sí va a responder nuestro servlet y por supuesto cuáles son las tareas que va a hacer el servlet como tal. ¿Ya? Eso lo va a determinar con web servlet. Entonces, en un principio, nosotros vamos a indicar aquí en el URL pattern que la dirección de respuesta va a ser ingresa persona. Tal cual, a partir del directorio raíz. Porque vamos a hacer el JSP en el directorio raíz, pero después lo vamos a trasladar a un directorio o una carpeta de persona y vamos a ver qué es lo que sucede después con el servlet cuando eso pasa. ¿Ya? Entonces, tenemos el URL pattern indicando que va a responder a ingresa persona. Estamos indicando que tenemos una clase que se llama servlet ingreso persona y que extiende de HTTP servlet. Y lo único que nos queda a nosotros es indicar cuál es el método por el cual nosotros vamos a responder a la solicitud. ¿Ya? Para eso lo que tenemos que hacer es sobreescribir el método doGet, doPost, doDelete, doHead, el método que nosotros vayamos a utilizar. Generalmente nosotros utilizamos el doGet y el doPost, y en casos muy excepcionales, normalmente cuando estamos hablando de uso de web servlet, no, de servicios web, utilizamos el doput. Francisco dice, entonces todos esos imports deben estar sí o sí en un servlet, ¿cierto? Efectivamente, todos esos imports deben estar por obligación en un servlet. Entonces, miren, fíjense, vamos a hacer la implementación del método doPost y vamos a ver cómo estos elementos que están en amarillo, aquí estas líneas amarillas, que dicen, están en amarillo porque dicen que estoy sin utilizar esa importación, cómo desaparecen. ¿Por qué? Porque todas van a estar siendo utilizadas. ¿Ya? Entonces, vamos a colocar aquí. Protected void, le puse proyecto. Protected void doPost. ¿Ya? Este método doPost va a recibir un HTTP servlet request, que llamaremos request, o R, o RIC, o como ustedes quieran. Lo importante es que le determinen un nombre. No tiene por qué ser request normalmente, pero nosotros los profesores tendemos a colocar request para que ustedes sepan a qué se está refiriendo cuando nosotros hacemos el llamado de ese elemento. ¿Ya? Es bastante más fácil para ustedes entender que estoy llamando utilizando algo desde el request que utilizando algo desde R. ¿Ya? Por eso tendemos a hacerlo así. Y también el HTTP Servlet Response. Ya, como ustedes podrán fijarse arriba, ya desaparecieron los elementos en amarillo. Y el doPost aquí ya podríamos llegar a utilizarlo, pero hay un pequeño gran detalle, y es que en HTTP Servlet, para que nosotros podamos sobreescribir bien este servlet, se fijarán que aquí dice que lanza unas excepciones, que podría llegar a lanzar esas excepciones. Por lo tanto, nosotros sí o sí tenemos que también indicar que estas excepciones podrían llegar a ser lanzadas a partir de nuestro método doPost, ¿ya? Por lo tanto, también tenemos que colocar el throws aquí al ladito, indicando que podría dar a lanzar una excepción. Voy a colocar la línea de abajo, exception o IO exception.
Profe, ¿por qué el do post es protected? Mira, eso tiene que ver con herencia. Cuando nosotros colocamos un elemento como protected, en el fondo es público para todos los elementos que se encuentran en esa carpeta. ¿Ya? Por lo tanto, al fin y al cabo, yo igual estoy diciendo que esto es un elemento público, pero que es un elemento público protegido. ¿Qué significa? Que no pueden acceder a él elementos que sean de otra carpeta. O sea, se puede acceder a la clase servlet, se puede llamar a la clase servlet, pero no se puede utilizar el método doPost. ¿Ya? Cuando yo estoy mandando, por ejemplo, un elemento, un formulario desde un JSP hacia un servlet, en realidad yo estoy haciendo mención al servlet, ya, porque el servlet es público, y aquí aparece como público. Por lo tanto, yo lo puedo mencionar, puedo decir, mira, sabéis que existe este elemento y a este elemento le voy a mandar los datos, y no hay ningún problema. Pero no puedo acceder al método doPost. ¿Por qué? Porque como es protected y los JSP se encuentran en una carpeta distinta, esos métodos son invisibles para los JSP. ¿Ya? Ahora, esto no sucede con los servlets de la misma carpeta. Si yo hiciera otro servlet e hiciera el llamado, sí, más o menos por seguridad en realidad, ¿ya? Si yo hiciera otro servlet, ya ese servlet le hiciera el llamado del método doPost, ¿ya? Yo podría ejecutar ese método doPost a partir de otro servlet, ¿ya? ¿Por qué? Porque se van a encontrar en la misma carpeta. Y como es un elemento protected, y la función que tiene protected es que los elementos que se encuentren dentro del mismo package sean públicos para todos, ellos lo pueden ver. Entonces yo en realidad tengo dos formas de realizar un elemento de servlet. Un llamado, que es el envío normal por medio de formulario, o literalmente accionar el método doPost que tienen los servlets, si es que yo quisiera hacerlo, ¿ya? Generando una nueva instancia de servlet y llamando al método doPost a partir de otro servlet o algún otro elemento que se encuentre dentro de esa carpeta. Pero por seguridad, como dice Francisco, lo ideal es colocarle protected. Es más, si ustedes hacen el servlet automático, se van a dar cuenta que el servlet como tal es protected de por sí, por defecto, en la automatización. Y eso es debido a lo mismo. En lo posible tenemos que evitar el tráfico indeseado en nuestras aplicaciones, siempre. ¿Ya? Entonces, el único elemento seguro que tiene un servlet es la misma carpeta donde se almacenan los servlets. Por lo tanto, si yo quisiera que otro elemento interactúe con él, debería ser otro servlet. ¿Ya? O sea, si alguien que accionara el método doPost, el método get, el método doput, debería ser otro servlet. Si yo lo coloco como público, todos los elementos en la aplicación, absolutamente todos, van a poder accionar el método get, el método doput, el método doPost. ¿Ya? Y eso no es lo que nosotros queremos. Evidentemente, lo ideal es que eso sea realizado a medida de que vaya siendo solicitado o enviado un dato, y que ahí se acciona el método post. Ahora, ¿por qué es protected y no private? Porque si yo lo coloco como private, el único que va a ser capaz de realizar el método o la acción del método va a ser el mismo servlet, pero el servlet no es capaz de discriminar el método de envío por sí mismo, ¿ya? El que realiza esta discriminación es el servlet generic, ¿ya? Cuando estamos viendo por aquí, servlet log, cuando utiliza el service, ¿ya? Pero como este elemento viene desde esta clase, ¿ya? No sería capaz de discriminar si es que el método doPost o el método doGet están siendo enviados como para que él lo pueda accionar. Entonces por eso tiene que ser protegido, para que se accione a medida por medio de algún elemento que esté dentro del server. Ya, por eso es que tenemos que hacer el URL pattern y el web server, para que por medio de esa configuración nosotros podamos enviarle al servlet un elemento. ¿Qué significa eso? Que en el momento que se envió un elemento a ese servlet se instancia
y ejecuta el método correspondiente al envío que se le está dando. ¿Ya? Si yo utilizo un doPost, se acciona el doPost. Si yo utilizo un doGet, se acciona el doGet, y así sucesivamente. Pero si yo no coloco el web servlet acá, estoy obligado a realizar esta misma acción en el web.xml, que es el archivo de configuración. Los que han estado en clase conmigo, no sé si lo demás, yo creo que sí. Ya hemos visto el web.xml, pero única y exclusivamente para ver los archivos de la bienvenida. ¿Por qué no lo utilizamos? Que si bien se puede, si nosotros omitimos el web servlet, tendría que estar en el web.xml por obligación, porque tiene que haber algo que accione el servlet, porque si no, esto no funciona. ¿Ya? ¿Por qué nosotros los profesores lo enseñamos así como está en la línea 13? Porque es más ordenado de esa forma, es más fácil entenderlo visualmente. Si yo lo coloco en un web XML, voy a tener una lista en un XML gigante por cada servlet que yo tenga, voy a tener que inicializarlo, y después para hacer un cambio es una tortura. Porque de verdad hay que buscar información, cambiarla, tenéis que estar 100% seguro de que lo que estás cambiando corresponde, porque de verdad hacer un web XML con todos los parámetros que pide es largo. Entonces es preferible hacerlo así porque primero es más corto, es más ordenado, estamos viendo efectivamente cuál es la dirección a la que se está respondiendo por medio del servlet, etc. ¿Ya? Pero tiene que haber algo que lo accione. Y como tiene que haber algo que lo accione, eso nos impide que el método post sea private. ¿Ya? Y no puede ser público porque tenemos que restringir un poco el acceso para que lo utilicen solo los elementos que nosotros esperamos que lo utilicen y nada más. Por eso es protected. ¿Se entiende la idea? Excelente. ¿Alguien que hasta el momento tenga alguna duda, muchachos? ¿Alguna otra duda que tengan hasta el momento? Yo no, dice Carlos. Francisco dice, hacerlo automático sería, en vez de Java Class, poner servlet, ¿cierto? Efectivamente. Hacerlo automático implica realizarlo con el servlet de manera automática. ¿Ya? Scarlett dice que no tiene duda. Perfecto, por ahora. Eduardo dice que no de momento. Christopher dice, lo que estaba escrito después del throws, ¿para qué serviría? Ah, esto. Ya, lo que pasa es que nosotros, en los métodos, si no queremos controlar una excepción, debemos indicar que el método podría lanzar una excepción, y el throws se encarga de eso. Cuando yo coloco throws con S, estoy diciendo que yo podría eventualmente lanzar hacia afuera una excepción, ¿ya? Y estoy indicando cuáles son las excepciones que yo podría llegar a lanzar. Podría lanzarse la excepción servlet exception o la excepción IOException. ¿Por qué? Porque existe algo que se llama la propagación de excepciones. La propagación de excepciones es la capacidad que tiene un programa de poder manejar el momento exacto en el cual se va a controlar una excepción que se está produciendo, o sea, un error. Entonces, cuando se produce un error, uno tiene dos alternativas: dejar que el error siga o controlarlo. ¿Cómo se controla un error? Por medio de un try y un catch. Ya, un bloque try catch me permite a mí probar un fragmento de código el cual yo pienso que podría llegar a caerse, y si se llegara a caer, con el catch yo lo capturo y hago una operación de contingencia, ya, para evitar que el programa se me caiga, porque siempre que se produce un error y yo no lo controlo, el programa se me va a caer. Mejor dicho, excepción, digamos excepción en vez de error, porque la excepción y el error son dos cosas diferentes. Entonces, cuando yo digo throws, estoy diciendo que podría
este método en específico llegar a lanzar una excepción de servlet exception o exception, porque si se llegara a producir en el código, yo no lo estoy controlando. ¿Ya? Y esto viene desde atrás. El HTTP servlet lo tiene, porque él también indica que podría llegar a lanzar una excepción. ¿Ya? Entonces, ya Scarlett, ni un problema. Tú sabes que esto se está grabando, así que si quieres después puedes acceder a la grabación sin problema. Evidentemente, si no hay espacio en Steam, Stream, eh, lo puedes descargar y yo también por mi parte le voy a cargar a mi canal de YouTube para que ustedes lo puedan ver. Ya lo voy a dejar como público para que lo puedan, el que lo quiera ver, ahí va a estar. ¿Ya? Así que ni un problema, vaya no. Eh, Estábamos en el lanzamiento de las excepciones. Sí, ahí está. Entonces, si yo no, el hecho de estar colocando el throws, a mí a utilizar una clase que utiliza el servlet, me obliga a hacer el bloque try catch, a menos que yo coloque un throws también. En otras palabras, ¿qué significa? Esto es como un edificio con pisos. Siempre ocupo este ejemplo para explicar esta parte. Pensemos que la excepción que se podría llegar a producir es un compadre que se una cosa que se lanza del edificio. No digamos compadre, digamos que es un... Pensemos que es un mueble que se lanza de un edificio. ¿Ya? Y el piso vendría a ser el elemento final, la pantalla del usuario. ¿Ya? Entonces, si se llegara a lanzar un mueble desde un edificio y llegara al piso, quedaría destruido. ¿Ya? Entonces, existe la posibilidad de salvar el mueble. ¿Cómo? Tratando de que en cada piso en el que va a pasar por obligación, antes de llegar al suelo del edificio, por cada nivel en el que vaya pasando, alguien trate de capturar ese mueble. ¿Ya? Entonces, lo que yo estoy haciendo con el throws es decir, literalmente, sabes que en mi piso, por lo menos, yo no estoy capturando ese mueble. Porque el que no diga throws está en la obligación de intentar capturar el mueble. ¿Ya? Entonces la propagación de excepciones es eso. Cuando yo digo throws, estoy diciendo yo me desligo de capturar un servlet de exception o un IO exception si se llegaran a producir. Por lo tanto, que se encargue el siguiente. El problema es que si yo en cada piso voy diciendo throws, si en el primer piso nadie dice nada, el mueble va a llegar hasta el suelo y se va a destruir. Entonces, la gracia que tiene esto es que nosotros podamos capturarlo en algún momento en específico. ¿Ya? ¿Cuándo? O por medio del JSP, o por medio de evitar que se produzcan esos errores de select exception o exception, colocando el try y el catch dentro del mismo protected si es que llegáramos a detectar que se producen esos errores. ¿Ya? Pero el throws indica que hay una eventualidad en la cual podría, y es una posibilidad, no es una afirmación, es una posibilidad de que podría llegar a lanzarse una excepción de servlet exception o exception, porque si se llegara a producir, el servlet tiene la capacidad de desligarse de el manejo de esas excepciones. ¿Se entiende la idea? Sí, perfecto. Bien, Francisco también lo entiende, perfecto. ¿Alguien que no le haya quedado claro ese concepto, muchachos? Ya, parece que a todos les quedó claro ese concepto. Bien. ¿Alguna duda?
Parece que no hay duda. Cualquier cosa que diga, no muchachos. ¿Ya? Ya. Entonces, ahora, ¿cómo nos aseguramos nosotros de que esto esté bien sobrescrito? Porque si no está bien sobrescrito, no funciona. Vamos al HTTP Servlet, que es nuestra clase padre, ¿ya? Y nos fijamos si este elemento, que es el doPost, tiene, la Connie dice, profe, ¿qué tiene de diferencia el doPost con el doGet? Uno recibe si el otro envía algo o algo así. Lo que pasa es que los métodos de envío, el doPost, el doGet, el doPut, el doDelete, todos tienen una forma de enviar los datos desde un formulario, ¿ya? El doGet envía los elementos por medio de la URL, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando yo hago un método doGet en un JSP, toda la información yo la estoy mandando por la URL, ¿ya? Eso hace que el procesamiento sea un poco más rápido que el doPost, porque no tiene que estar desenvolviendo nada, por decirlo de alguna manera. Porque todo está público, está a partir de la URL y lo único que tiene que hacer es tomar los parámetros que están en la URL y asignarlos a un elemento. El problema es que eso no siempre es seguro, porque a veces nosotros que estamos colocando contraseñas. Y por supuesto nosotros no quisiéramos que la contraseña, nuestra contraseña, aparezca en nuestro URL. De hecho, ese era un error que existía en Google hasta hace unos años atrás, donde Google hacía los elementos por get y colocaba el URL con MD5. Y cuando salió la desencriptación del MD5, a Google, en la cantidad de hackeos que hubo de Gmail fue asombrosa, porque cualquiera con un poquito de conocimiento de informática se iba a una página que traducía el MD5 y tomaba la contraseña, y ya sabiendo el correo del usuario, se podía ingresar a su cuenta sin ningún problema. Y los navegadores antiguamente tenían la tendencia de guardar absolutamente todos los elementos del historial, todos. Por lo tanto, si yo hacía clic, quedaba en el historial que yo hice un clic y que me redireccionaron a otra página. Por lo tanto, obtener el usuario y la contraseña era bastante simple. Evidentemente, cuando nosotros no queremos que pase eso, nosotros enviamos los datos por medio de un doPost. ¿Y qué hace el doPost? Lo mismo que el doGet, pero a diferencia del doGet, que envía parámetros de un lado hacia otro por medio del URL, el doPost envía parámetros también de un lado hacia otro, pero escondidos en un paquetito de información. Y el que recibe el parámetro, ya sea un JSP o un servlet, tiene que recibir ese paquetito de información, desempaquetarlo y a partir de eso asignar los parámetros que se encuentran adentro a las variables que determine conveniente. ¿Ya? Pero esa es la diferencia entre el doGet y el doPost. El doGet envía la información por parámetro en el URL y el doPost envía la información de los parámetros por medio de un paquetito escondido para que no se vea en el URL qué es lo que se está enviando. Esa es la diferencia. ¿Alguna duda? Si tienes alguna duda, dímelo. Efectivamente, el doGet casi ni se ocupa para cuando, sí, efectivamente por lo mismo. Pero hay empresas, como por ejemplo Google, que no se puede dar el lujo de utilizar métodos doPost. ¿Por qué? Porque utilizar un doPost implica que el servidor como tal va a tener que utilizar tiempo de ejecución del procesador para poder desempaquetar la información. Y Google, con toda la cantidad de elementos que tiene, no se puede dar ese lujo. Francisco dice, entonces, profe, por tema de seguridad que se ocupa más doGet o doPost. Sí, efectivamente. Y por un asunto ahora en la actualidad de servicios web, cuando nosotros utilizamos servicios web también podemos mandar desde un formulario una información con doGet, otra con doPost y otra con doPut, pero eso no viene al caso. Por medida de seguridad, por lo menos en las páginas, se utiliza doPost más que doGet. Pero como estaba diciendo, hay empresas que no pueden hacer eso, como Google. Google, con la cantidad de información y solicitudes que recibe por segundo,
en cada segundo se reciben como 2 millones de solicitudes en Google, no se puede dar el lujo de utilizar un DoPost. Entonces, ¿qué es lo que hace Google? Google sigue utilizando un Duet. Es más, si ustedes se meten a sus cuentas de Gmail, se van a dar cuenta que en la parte de arriba, en la dirección, hay una cuestión, una chorrera gigante de información. Y en el fondo, lo que hace Google es exactamente lo mismo de antes, pero con una encriptación harto más segura. ¿Ya? Y por eso es que también hace el inicio de sesión en 2 pasos. Primero coloca el usuario, y después de que valida que el usuario existe, el usuario queda almacenado en alguna parte dentro de nuestra página. Generalmente queda almacenado en una variable de sesión, ¿ya? Y después coloca la contraseña. Entonces hace la comparación de el elemento que está en la variable de sesión con la contraseña. Y ahí recién hace la autentificación, ¿ya? Pero eso lo hace por Duet, porque las solicitudes son tantas que no puede darse el lujo de utilizar un DoPost. Siempre que utilicemos el DoPost, va a ser, en términos de procesador, un poco más costoso que utilizar Duet. Siempre. Pero en la mayoría de las páginas que nosotros vamos a desarrollar en nuestra vida, con los procesadores que existen actualmente, con los computadores que existen actualmente, siempre nos va a salir mejor utilizar un DoPost. A menos que la página que nosotros vayamos a desarrollar tenga tanto tráfico que nos veamos obligados a utilizar un Duet. Francisco dice, profe, entonces si Google encripta los datos sería casi igual de seguro que con un DoPost. En el caso de Google, hasta el momento sí. ¿Por qué digo hasta el momento? Porque todo va a depender de si logran o no logran realizar masivamente, como sucedió hace unos años atrás, la detección del error que ellos tienen, que ellos tenían. Lamentablemente cuando lo hacemos todo por Duet, siempre queda el registro. Y al quedar el registro, evidentemente eso implica que se puede analizar el registro. Eh, pero lo hace de esa manera y por eso lo hace a 2 pasos, para que sea más difícil todavía. Para que primero valide el usuario y después de esa validación de usuario manda a otra página, a una dirección distinta para validar la contraseña. Que aunque se cargan en la misma parte, en realidad son 2 partes diferentes, 2 páginas diferentes. ¿Ya? Así, de esta forma, ellos son capaces de poder manejar de una manera más segura la información. Básicamente para que el servidor no se estrese, si es por eso, para que el servidor tenga menos preocupaciones. ¿Ya? Es solamente para eso. Entonces ahí está la técnica de repente del UX, del User Experience. Tienen que haberlo visto en diseño de interfaz. Nosotros tenemos que ser capaces de hacerle creer al usuario algo que no es. Nosotros somos magos en ese sentido. Los informáticos somos magos, porque nosotros hacemos ver al usuario en una página algo que en realidad no es como el usuario lo está percibiendo. Y eso es lo que hace Google. Al colocar el usuario y la contraseña, nos está colocando a nosotros ingresar al usuario, pareciera que estamos en la misma página, pero no estamos en la misma página, nos envía a otra parte. Y ese envío hace que, como quedó como una variable de sesión, que está cargado a los elementos del computador del usuario, porque tampoco está haciendo la carga del servidor, está haciéndola al usuario. Entonces, esa página recibe la contraseña, la compara con la variable de sesión que tiene el usuario y ahí hace la autentificación. Entonces, a vista del usuario, nosotros estamos en el mismo lugar siempre, pero en realidad no es así. Entonces, nosotros como informáticos tenemos que ser capaces de generar esas ilusiones. La mayor parte de las cosas que nosotros hacemos son ilusiones, ¿ya? Para que el usuario tenga la noción de que es más rápido el navegar en la página. Que la página no tiene lag, que la página no prácticamente no hace procesos de validación. Entonces, el usuario cree eso. Por eso es que la mayoría de las veces cuando los usuarios llegan y dicen, tengo un computador tan lento, en realidad el problema no es el computador, el problema es el internet. Pero hay usuarios que dicen, no, mi computador es lentito, no sirve mucho. En realidad el problema no es el computador, es el internet. ¿Por qué? Porque la ilusión que se está teniendo es que en realidad el problema no es el, la página, el problema es el computador. ¿Eh? Todo tiene su truco en este sentido, muchachos. Pero sí, efectivamente, por temas de seguridad se utiliza más tu post que tu get en la mayoría de las páginas,
pero en este caso Google encripta y es casi igual de seguro que el DuPost. Ahora, eso es cuando las páginas son en los entornos de programación, todos menos ASP.NET. En ASP.NET todas las interacciones son hechas por DuPost. Todas, 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 todas. No importa cuál sea, todas son manejadas con un DuPost. Porque de por sí todos los formularios se reenvían la información a sí mismos. Pero eso es para programación avanzada, muchachos. ¿Ya? Pero aquí sí, efectivamente. Ahí hacemos nuestra diferencia, aquí en Java hacemos nuestra diferencia del doGet y el doPost, y va a depender de lo que nosotros necesitemos. Porque a veces nosotros necesitamos efectivamente tener la dirección en URL para poder cargar información en nuestra misma página. Pero eso es solo en algunas ocasiones. ¿Se entiende la idea? Perfecto. Connie lo entiende, Christopher lo entiende. Muy bien. Francisco también lo entiende. Excelente. Ya. Bien. Entonces, estábamos viendo cómo saber si es que mi método get, doPost, doPut, lo que sea, está bien escrito. En este sentido es fácil porque nosotros tenemos el doGet y el doPost y lo único que tenemos que fijarnos es en dos cosas. Primero, que los elementos que están siendo recibidos entre paréntesis están en el mismo orden y que el throws que se está mandando esté también en el mismo orden. ¿Ya? Si nos fijamos en eso, podemos ver que nuestro servlet tiene el request y el response, tal como dice ahí en ese orden, y el servlet exception o LEO exception, ¿ya? Pero NetBeans tiene la manía de que si es que, no si es que detecta que un elemento está siendo sobrescrito de algún otro lugar, lo detecta y nos prácticamente obliga a utilizar un @override, ¿ya? Si ustedes se fijan aquí nos aparece una campanita y aquí nos dice agregar la anotación override, javadoc ausente. ¿Qué es lo que nos está diciendo en el piensa en el fondo? Oye, ¿sabes qué? El método doPost está siendo sobrescrito. Tienes que colocar la etiqueta override, pero en realidad eso no es obligación. ¿Ya? Nunca ha sido obligación colocar la etiqueta override cuando estamos sobreescribiendo algo. Eso es única y exclusivamente para los compiladores y para el programador, para que el programador después, recuerden que cuando nosotros realizamos una página, o lo que sea, cualquier elemento de programación, nosotros no necesariamente vamos a ser los mismos que van a mejorar el código a futuro, o peor aún, nosotros cuando estemos trabajando, vamos a hacer tantos códigos en tan poco tiempo, que después se nos va a olvidar qué fue lo que hicimos hace 3 meses atrás. Y es normal que pase. Entonces, para poder guiarnos necesitamos ese tipo de etiquetas. Y en este caso, si yo coloco el override me va a avisar si este elemento está bien sobrescrito o no. ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, aquí me aparece Javadoc ausente, a mí no me interesa eso. No importa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si está bien sobrescrito, me va a aparecer este cosito en verde. ¿Ya? Y si coloco ahí dice, los métodos override están siendo sobrescritos desde java.servlet.http.http-servlet. Entonces, tengo esas dos alternativas. Ir directamente a la clase HTTP Servlet y ver si está en el mismo orden los elementos de entrada con los elementos que se lanzan, o colocarle el override y ver si que se coloca en verde. Si coloca en verde, está bien sobrescrito. ¿Ya? Ya, entonces, el servlet vamos a utilizar un doPost y por ahora lo vamos a dejar así. Vamos a hacer el JSP ahora, y el JSP para crear una comuna, y el JSP para ingresar una comuna, y el JSP para ingresar una persona. ¿Ya? Entonces, vamos a ir webpage, clic derecho, nuevo JSP. ¿Ya? Recuerden, esto tiene que estar en webpage. ¿Por qué tiene que estar en webpage? Voy a cerrar esto para que esté la explicación.
Webpage es la carpeta root perdón, la carpeta raíz, root significa eso en el fondo, de nuestro proyecto web, ¿ya? Por lo tanto, cuando yo coloco algo en el webpage, lo que estoy haciendo es colocarlo directamente en la carpeta raíz de nuestro proyecto web. ¿Cuál es el detalle? Aquí adentro hay otra carpeta que se llama web.inf o web-inf, web-inf, como ustedes lo quieran ver. Y el web-inf es una carpeta segura. ¿Por qué segura? Porque es una carpeta que contiene las clases Java y los elementos de configuración cuando se suben al servidor Glassfish. Y al servidor que sea en el fondo. ¿Ya? Por lo tanto, si yo coloco una página dentro de la carpeta web-inf, a menos que yo la tenga configurada de alguna manera para que sea visible en el exterior, es total y absolutamente inaccesible. Entonces, cuando yo estoy haciendo JSPs comunes y corrientes, como los que estamos haciendo ahora, no debemos colocarlo nunca en una carpeta web-inf. Nunca. Hay situaciones especiales en las cuales sí se puede colocar. Por ejemplo, si yo estuviera utilizando Hibernate, o si yo estuviera utilizando Spring. Con Spring yo puedo hacer colocar JSP y redireccionarlo hacia afuera, hacia una dirección ficticia que pueda cargar ese JSP. Pero esos son casos especiales donde está desarrollado el framework para que se realice esa acción. Cuando yo no lo estoy utilizando, como en este caso, nunca debo colocar un JSP en un webinf, porque si no, no lo voy a poder ver, no voy a poder acceder a él y se va a producir un error 404, porque estoy tratando de acceder a una dirección que es inaccesible. Entonces, la página me va a decir, ¿sabes qué? No encuentro la página donde me está redireccionando. Y ahí se produce el 404. ¿Ya? Así que, importante, muchachos, cuando nosotros no estemos utilizando ningún framework, como en el caso que estamos viendo ahora, y los casos que vamos a ver en el futuro también, nunca debo colocar en la carpeta webinf un JSP. Nunca, jamás. ¿Ya? Porque si lo coloco ahí, es inaccesible, a menos que yo haga una configuración que no vale la pena para este caso. ¿Ya? Así que ojo, tienen que tener claro eso, muchachos. ¿Ya? Entonces, vamos de nuevo a webpage, la página raíz de nuestra aplicación web. Haremos clic derecho, nuevo, JSP. Y a JSP le vamos a colocar ingresar común. ¿Ya? Y por supuesto, si yo tuviera más carpetas, yo puedo colocarla en alguna otra carpeta que no sea webinf, vuelvo a insistir en eso, ¿ya? Pero en este caso lo vamos a dejar así. Luego, en el futuro, lo vamos a colocar en otra carpeta y vamos a ver qué sucede con el servlet al momento de colocar una carpeta distinta. Presionamos terminar, ¿ya? Y como yo les mencioné anteriormente, aunque nosotros estemos viendo un HTML en este lugar, en realidad lo que estamos viendo es el HTML que se forma en el método service de un servlet. Recuérdenlo, el JSP es un servlet. Y esa es la razón por la cual el JSP tiene su gran particularidad, que es que puede tener código Java incrustado. ¿Ya? La razón de por qué un JSP puede tener código Java incrustado es porque al ser un servlet, ¿ya? Puede manejar código Java, si es una clase, ¿ya? Entonces, nosotros incrustamos esa información por medio de los elementos de las etiquetas de los scriptlets, que son estas que están aquí. Menor que porcentaje para abrir el scriptlet, porcentaje mayor que para cerrar el scriptlet. ¿Ya? Y entre medio de ese scriptlet nosotros vamos a indicar cuál es el código que se va a integrar al entramado del HTML que se está construyendo en el método service. Esa es la razón por la cual yo puedo incrustar código Java, porque estoy utilizando el método service. Y al ser una clase Java
porque el servlet es una clase Java, yo puedo indicar en qué parte voy a colocar código que va a ser visto literalmente de esa forma por el método service. Y esa es la gran labor que hace el scriptlet. Cuando yo abro un scriptlet, estoy diciendo a partir de este lugar hasta este otro lugar, el código Java que yo coloqué aquí va a ser visto tal cual como está escrito por el método service y no va a ser interpretado como lo que sucede con el HTML o lo que sucede con el JSTL, por ejemplo. ¿Ya? Esa es la gran gracia que tiene el scriptlet. Y eso es lo que hace que sea muy potente, porque el hecho de que nosotros podamos utilizar código dentro de una página hace que la posibilidad de programación en ella sea prácticamente hasta donde nuestra imaginación nos dé. ¿Ya? Las limitantes que nosotros podemos utilizar son bastante pocas. Lo único que tenemos que pensar es cómo desarrollar un código dentro de un método y con eso es suficiente para que nosotros podamos hacer soluciones complejas. ¿Ya? Pero esa es la gracia que tiene. Entonces, vamos a desarrollar un JSP. Aquí vamos a colocar página ingreso comuna. ¿Ya? Y vamos a desarrollar como tal una paginita como tal. Por supuesto, todas las páginas que nosotros vayamos a hacer van a ser estructuras súper simples, pero no quiere decir que no lo podemos hacer más complejo. Le podemos agregar JSP, le podemos agregar CSS, le podemos hacer nuestras páginas como nosotros queramos. Lo único importante es que el elemento que nosotros coloquemos aquí, si nosotros vamos a colocar un scriptlet, sea definido como tal. Pero entre la etiqueta HTML del inicio y del cierre, yo puedo colocar el HTML que yo quiera. Puedo haberlo desarrollado en Dreamweaver, puedo haberlo desarrollado en lo que sea. Yo puedo colocar la página que yo quiera. Puedo hacerlo todo lo bonita que yo quiera. Puedo hacerlo todo lo funcional que yo quiera por medio de JSPs, de CSS, etc. No hay ningún impedimento en ese sentido. Lo único, sí, es que si yo quiero agregarle un scriptlet, tengo que, por obligación, indicar esto. Porque recuerden que esto, al ser el JSP como tal, al ser una implementación del método service, yo lo que estoy haciendo con esto es darle parámetros para que él pueda manejar cierta información, ¿ya? Entonces lo que estoy diciendo es que el contenido que voy a tener a continuación es un HTML y que la codificación de la página es UTF-8, por lo tanto esto lo tengo que tener sí o sí. De lo contrario, esto va a ser visto como si fuera un texto común y corriente, ¿ya? Pero entre este tag, perdón, entre este tag y este tag yo puedo colocar el HTML que se me ocurra, el que yo quiera, no hay ninguna limitación en eso. Puedo agregarle los CSS que yo quiera, puedo agregarle los JavaScript que yo quiera, puedo agregar todo lo que yo quiera. Si lo único diferente que tiene es que además de todo lo anterior, yo puedo incrustarle código Java y puedo colocarle JSTL y puedo hacer todo lo que hago dentro de la programación de un método Java en este HTML. ¿Ya? Esa es la gracia que tiene. Entonces, ¿podríamos hacer algo bonito y complejo? Por supuesto que sí. Si nos alcanzara el tiempo, me encantaría poder pescar un Dreamweaver, lanzar unas cuantas páginas y tirarlo para acá. Pero estoy viendo que ya son las 2:18 y no nos va a alcanzar mucho tiempo, así que vamos a tener que resumirlo lo más posible. Evidentemente explicando todo. ¿Ya? Entonces, este HTML evidentemente va a tener una cosa que va a ser el nombre de la comuna. ¿Ya? Entonces aquí le voy a colocar ingreso comuna. ¿Ya? Y vamos a colocar un formulario, una acción hacia un servlet que aún no existe, que lo vamos a crear, que será ingreso comuna, ¿ya? Con un método post. Lo único que yo tengo que tener en cuenta en el futuro es que cuando yo haga el servlet de ingresar comuna, tengo que respetar este nombre. ¿Dónde lo coloco? En el web servlet, ¿ya? Y aquí en el método post, yo voy a indicar
nombre comuna, dos puntos, input correspondiente, que va a ser de tipo texto, input type text, y el nombre. Ahora, muchachos, hay que tener en cuenta lo siguiente. Todo lo que yo coloque, todo, ya sea un input type text, un input type number, un input type date, cualquier input, todo lo que yo envíe, independiente de que yo lo coloque de una manera distinta, siempre será enviado como texto hacia el lugar que recepciona la información. Siempre, 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 siempre será texto. Por lo tanto, en el servlet, cuando yo manejo esa información siempre será una string. Y como será una string, yo tengo que ser consciente de que debo convertir ese string en el otro elemento que lo necesita. O sea, si mi intención es mandar un número al otro lado, igual voy a recibir un string, por lo tanto, después tengo que convertirlo en un número. ¿Ya? Porque esa es la gracia. Yo sé lo que estoy programando. Y como yo sé lo que estoy programando, yo sé en qué tengo que convertirlo. ¿Ya? Entonces, siempre que yo esté pensando en una fecha, esté pensando en un... Estoy pensando en un, por ejemplo, en un número, esté pensando en lo que sea, siempre va a ser mandada la información como un texto. Incluso si yo hago un elemento desplegable como un select. También, cuando yo selecciono una opción, esa opción va a ser el valor de esa opción va a ser el valor que yo voy a mandar hacia el otro lado, como texto. ¿Ya? Y es lo que va a recibir el elemento que lo reciba, ya sea un JSP, porque un JSP al ser un servlet también puede recibir información de un request, o un servlet propiamente tal como el que hicimos en el servlet de ingreso persona. ¿Ya? Así que ojo con eso, muchachos, es importante que lo tengan en cuenta. ¿Ya? Bueno, vamos a colocar el input submit, input type submit, ya con un nombre llamado, no, de hecho no necesita nombre, este necesita valor. ¿Por qué solo el value? Por lo que les mencionaba antes. Si nosotros no colocamos un nombre, este elemento no es manejado al otro lado en el servlet. Y como no necesitamos que se maneje, porque la función del botón submit es simple y sencillamente accionar los elementos que tenemos en el formulario para ser enviado al otro lado, no necesitamos que se capture, que se maneje ni nada. Si yo quisiera manejarlo, lo puedo hacer. Puedo colocarle un name y al otro lado se recibiría la información del botón submit, pero en el fondo la información que se recibiría sería lo que está dentro del value. Y el value sería enviar o ingresar como. Ahora, para que yo lo pudiera utilizar, en realidad para bastante poco. Porque si yo tengo, por ejemplo, 3 botones submit, de esos 3 botones submit, esos 3 van a hacer la misma acción. Por lo tanto, yo lo que podría hacer es tener botón submit que tuvieran el mismo nombre y al otro lado en el servlet discriminar por el valor que yo estoy recibiendo y pudiera realizar una acción, si es que se ingresa como otra acción, si es que se ingresa, o mejor dicho, si es que es actualizar como una, etc. En realidad se pueden hacer ese tipo de cosas. ¿Es conveniente? No sé qué tanto, todo va a depender de las necesidades de la programación. Por lo general no se utiliza, pero no quiere decir que no se pueda hacer. ¿Se puede hacer? Sí, pero hay que aprender a discriminar los valores. Y en este caso, el valor que va a mandar un botón submit, si yo le coloco un nombre, va a ser el valor que yo tengo acá. ¿Ya? Ingresar como una. ¿Ya? Ojo, eso lo tienen que tener en cuenta. Ya, y aquí tenemos ya nuestro form action que ingresa comuna, que va a ser mandado a un método post, que tiene un nombre comuna, que va a tener el texto de la comuna y el input type, y aquí le podríamos colocar un placeholder. Diga, ingrese aquí nombre comuna. Para que no nos quede corta la información, vamos a indicar que el width de este elemento va a ser de unos 300 píxeles. Entonces el nombre comuna va a ser bien grande. ¿Ya? Y vamos
fuera del formulario a colocar un espacio. Ese espacio va a servir para recibir variables. ¿Cómo se determina? Con un signo peso, abertura y cierre de llave. Esto se denomina expression language, ¿ya? Y aquí yo puedo colocar ciertos elementos, como por ejemplo un if, como por ejemplo el despliegue de información, como lo que vamos a hacer ahora. Y yo voy a colocar algo que se llama mensaje, ¿ya? Y en el caso de que se produzca un error, voy a colocar un mensaje de error, y en el caso de que se produzca exitosamente el ingreso de la comuna, mandaré un mensaje de éxito, ¿ya? Pero esto que está aquí es un elemento aparte y distinto. Este elemento, que es un expression language, lo que me va a permitir a mí es poder desplegar cierta información. ¿Qué información? La información que yo esté mandando por medio de los atributos del request, ¿ya? El request como tal tiene atributos, y esos atributos yo los puedo crear, los puedo llenar de información sin ningún problema, porque funciona similar a un array list en ese sentido. Yo puedo ir agregando información, ¿ya? Pero la diferencia es que yo a este elemento le voy a agregar con un nombre en específico. Entonces yo voy a decir, mensaje va a contener esta información. Y yo puedo colocar todo lo que quiera, mensaje error, mensaje respuesta, mensaje validación 1, validación 2, todo lo que yo necesite. ¿Ya? En ese sentido funciona más como un diccionario que como otra cosa. Tengo una palabra y encuentro un contenido. ¿Ya? Entonces, ese espacio que está ahí me va a permitir desplegar la información que yo encuentre en un atributo de request que se llame mensaje. Si el atributo no tiene nada o el atributo no existe, no se va a mostrar nada. Si es que existe, va a mostrar el valor. La Connie dice, profe, ¿para qué sirve el width? Ah, para darle el ancho. Yo puedo hacer que un elemento de texto tenga un ancho más grande de lo normal o más corto de lo normal. Todo va a depender de lo que yo estipule en el width. Si yo estipulo un width de 30 píxeles, por ejemplo, va a ser un cubito chiquitito eh, que se despliega para colocar información. Si yo lo coloco más grande, como por ejemplo este 300 píxeles, va a hacer que el rectángulo del input type text sea más grande. ¿Para qué? Bueno, en este caso para que se pueda ingresar un nombre de comunas más grande también, ¿ya? Para que nosotros lo podamos ver más fácilmente, ¿ya? Pero es solo visual, es solo para determinar que va a ser visualmente en el formulario más ancho de lo que está escrito naturalmente. Eh, Creo que había un mensaje de John por ahí. Ahí está. O también se puede hacer con un size. Sí, con un style y colocando el size también se podría, si mal no recuerdo. Sí, creo que sí. ¿Es necesario? ¿Tiene un ancho por defecto? Tiene un ancho por defecto. Si yo no le coloco el size, va a ser como de 200 píxeles, si mal no recuerdo. De hecho, te habrás dado cuenta en muchos de nuestros códigos Connie en clase que en realidad nosotros prácticamente no colocamos nunca un width y aún así se despliega con un ancho específico. Lo que pasa es que yo le coloco un width más largo cuando yo sé que el elemento va a tener algo más grande que mostrar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo dijera nombre completo en vez de nombre, sí, no, sí lo sé. Eh, por ejemplo, si yo dijera nombre completo en vez de nombre, tendría que ser un width más largo. ¿Para qué? Para que el nombre completo se despliegue completamente, para que nosotros lo podamos observar completo, en lugar de observar una parte que mientras nosotros vamos escribiendo el nombre, ¿ya? De hecho, también le puedo colocar un height, yo puedo hacer que se vea más alto, ¿ya? Pero ese sí que no tiene sentido en este caso. Tiene sentido para cuando nosotros colocamos un texto multilínea, ahí sí, pero tenemos que tener en cuenta, puede haber un width y puede haber un height en los inputs, y yo lo puedo indicar y lo puedo colocar sin ningún problema. Más, yo puedo hacer, por ejemplo, que el botón de ingresa comuna sea cuadrado. Entonces, mira, por ejemplo, se va a ver súper feo, ahí lo vamos a ver. Yo puedo colocarle un height de 100 y un width de 100. Vamos a colocar 100 px, porque si le coloco 100
solamente no va a ser capaz de discriminarlo. Y yo lo puedo colocar aquí con PX, que indica los píxeles, o lo puedo colocar con un porcentaje. Y el porcentaje indicaría el % de la página que está utilizando. Efectivamente, Connie, es netamente para diseño de página, nada más que eso. Ya, ¿estamos, muchachos? ¿Sí? Profe, ¿qué es el request scope? Ah, Freddy, el request scope es cuando nosotros estamos utilizando JSTL. El JSTL tiene su propia forma de poder obtener la información del request, ¿ya? Entonces, si yo quiero determinar un atributo en específico, digo que voy a utilizar request scope, o sea, estoy observando el request. Entonces, cuando digo request scope punto mensaje, digo a la observación que estoy haciendo al request, voy a ver la variable mensaje. Es prácticamente lo mismo que hacer esto, solo que el JSTL es más poderoso, porque me permite no solo ver las variables del request, sino que las variables de la sesión también. Entonces, por eso es necesario colocar request scope, para indicarle que estoy viendo el request y no la sesión. Ya, entonces, request scope para ver los atributos del request, session scope para ver los atributos de la sesión. Pero eso cuando estamos haciendo JSTL, y lo vamos a hacer, ¿ya? También lo vamos a hacer. Vamos a hacer el ejemplo aquí de la comuna con normal, y vamos a hacer el ejemplo del ingreso persona con JSTL. De nada. Ya, muchachos, son las 2:30. Voy a detener la grabación en este momento, ¿ya? Y vamos a volver a las 3:05, ¿ya? Para que podamos almorzar bien, relativamente tranquilo los 35 minutos que nos quedan, ¿ya? Así que vamos a tener la grabación, vamos a seguir con